El sistema de ventilación de la nave de transporte de prisión de clase Coraxis emitió un sonido entre una bestia Grantan moribunda y un triturador de basura de la Tierra antigua. No es que ninguno de los guardias alienígenas captara esa referencia. La prisionera humana se permitió una pequeña sonrisa mientras contaba los segundos entre cada clank 37 exactamente como un reloj o con mayor precisión como una bomba de refrigerante defectuosa que necesitaría reemplazo en los próximos 3 días. El zumbido constante de los motores de la nave proporcionó una base para sus cálculos. 3 guardias en rotación que cambiaban de turno cada 4 horas. La leve cojera en la puerta del guardia nocturno sugería una lesión previa, probablemente de su tercer apéndice, dada la forma en que compensaban con sus extremidades primarias. El patrón respiratorio del guardia matutino indicaba que eran de un mundo de alta gravedad que luchaba ligeramente con la configuración de gravedad estándar de la nave. Toda la información útil. Mueve la Tierra. Engendra. El guardia de la tarde, a quien había parcheado mentalmente debido al patrón modificado en su exoesqueleto, la empujó con un palo neural. El humano no se inmutó. El dolor era solo otro punto de datos. Los bloques de la Federación no te prepararon para esto. Pachis le gritó a su colega. Dicen que ella orquestó el colapso de 3 casas comerciales importantes sin tocar un arma. Fascinante, comentó el humano secamente, por primera vez desde que comenzó su transferencia. Aunque su información está desactualizada, fueron 4 casas comerciales y usé un arma. Sonrió agradablemente. Matemáticas. Los guardias se movieron incómodos. Su especie, como muchos en la Federación Galáctica, tenía un miedo casi supersticioso al cálculo avanzado. Algo sobre su historia evolutiva con los depredadores que Ed usaba patrones geométricos para cazar a sus presas. La nave prisión se estremeció cuando comenzó su descenso hacia la puerta de Ragnar. La infame guarida del lobo que albergaba a los criminales más peligrosos de la galaxia. Los ojos del humano parpadearon hacia la ventana gráfica, absorbiendo la atmósfera de color óxido del planeta. Prisión. La gravedad sería 1,3 veces la estándar de la Tierra. La presión atmosférica 1,1 veces los horarios de rotación de los guardias. Sería más largo Planet Sai debido al ciclo de día de 31 horas más variables. Para la ecuación no durarás una semana en la guarida. Parches se burlaron aunque había una corriente subyacente de incertidumbre en su voz. El cártel de Kreis dirige ese bloque. Comen pieles suaves como tú. La sonrisa humana se ensanchó fraccionadamente. ¡Qué fascinante! Cuéntame más sobre estos cracks. ¿Todavía mantienen su estructura jerárquica tradicional? Siempre he encontrado su tendencia hacia el posicionamiento geométrico durante los enfrentamientos bastante explotable. Las mandíbulas de los guardias chasquearon en agitación. No habían querido revelar esa información, pero los humanos tenían una forma de hacerte hablar, de sacar a relucir los pequeños detalles que parecían inofensivos hasta que se convertían en armas con una precisión aterradora. Cuando la nave entró en la aproximación final, la humana cerró los ojos ya mapeando contingencias. Los Kreis eran matemáticos en su violencia. Los turnos de guardia crearían brechas predecibles. El deterioro de los sistemas de ventilación afectaría a los sistemas de seguridad en una semana. Todo solo números, variables, ecuaciones esperando ser resueltas, y ella tenía siempre. Había sido muy bueno en matemáticas. La puerta de Ragnar se alzaba ante ellos, un complejo extenso de metal retorcido y campos de fuerza que se parecían a una telaraña diseñado por un arquitecto con una vena vengativa. La atmósfera de color óxido arrojaba todo en un crepúsculo sangriento perpetuo, apropiado para un lugar donde los depredadores más peligrosos de la galaxia estaban enjaulados juntos. La plataforma de aterrizaje era una sinfonía de caos calculado. Los guardias de varias especies arreaban a los recién llegados a través de campos de descontaminación. Sus armas apuntaban a los prisioneros con el tipo de atención que hablaba de frecuentes intentos de escape. La mayoría no pasaba del perímetro exterior. La atmósfera en sí misma era tóxica para el 60% de las especies conocidas, sin la filtración adecuada. Bienvenidos al infierno, anunció el oficial de procesamiento a Arian, cuyos parches bioluminiscentes pulsaban con una población de diversión apenas disimulada. Quien sobreviva la noche. El humano observó el procedimiento de admisión con interés clínico. 3 puntos de control de seguridad, cada uno con diferentes especies de guardias inteligentes, diferentes capacidades sensoriales. Hizo más difícil deslizar contrabando a través del Vexar, y su propia especie podía detectar impulsos eléctricos, haciéndolos excelentes para encontrar tecnología oculta. Una configuración bastante eficiente, comentó mientras observaba a un prisionero drácnido masivo siendo escaneado. Aunque su escáner cuántico está desfasado por 3 grados, te estás perdiendo un punto ciego cerca de la bobina secundaria. Los parches Vexar destellaron en alarma antes de que pudieran controlarse. El escáner había sido instalado ayer. No había forma de que pudiera haber sabido sobre el problema de calibración. Bloque 7 se rompieron claramente. Desestabilizaron el bloque Kreis, ya que estás tan interesado en ellos. Alrededor de otros prisioneros estaban siendo procesados. Un caminante de sombras fantasioso cuyos crímenes habían ganado ellos un campo de luz permanente.
Restricción: un fragmentador de Ibn Maid que había corrompido redes planetarias enteras y lo que parecía ser una planta en maceta perfectamente común que 3 guardias estaban manejando con extrema cautela. El humano notó que todos calculaban aliados y amenazas potenciales. La restricción de luz del caminante de sombras crearía patrones interesantes durante el ciclo nocturno de la instalación. La presencia del mech explicó el pesado blindaje electromagnético alrededor de los bloques de celdas y la planta. Bueno, ella siempre había disfrutado de la jardinería. Muévete, gritó un guardia empujando la línea hacia el bloque 7. El bloque de celdas se levantó ante ellos como una montaña metálica, sus paredes talladas con glifos de advertencia de 100 mundos diferentes en su entrada. Un grupo de reclusos de Kreis observó a los recién llegados con sus ojos compuestos. Chasqueando en la risa de su especie carne fresca, uno de ellos parloteó. El humano notó cómo se organizaban en un patrón hexagonal perfecto, predecible. La celda que le asignaron era apenas lo suficientemente grande para que un humano se mantuviera erguido, sus paredes manchadas con sustancias que ella eligió. Sin embargo, no analizar demasiado de cerca el mecanismo de bloqueo de la puerta era fascinante. Un sello cuántico triple redundante con un respaldo mecánico. Alguien había pensado mucho en este lugar. Cuando los guardias se fueron y la dejaron sola en la celda, comenzó a tararear suavemente una vieja melodía de la Tierra que habría parecido bastante inocente para cualquiera que la escuchara, pero si uno mapeara las ondas de sonido, formarían un modelo matemático perfecto de los patrones de seguridad del bloque 7 fuera del Eterno. El crepúsculo de la puerta de Ragnar se profundizó en la noche y comenzaron los gritos. El primer día en el bloque 7 comenzó con un sensor realizado completamente a través de una observación cuidadosa desde su celda. Los Kreis controlaban 3 de los 5 niveles. Sus formaciones geométricas creaban límites territoriales claros. La sombra que Walker procesaba había sido colocada 2 celdas más abajo. Elección táctica o supervisión administrativa. La planta asesina en maceta estaba en algún lugar del nivel 4. Si los gritos ocasionales y las hojas que caían eran una indicación, se escuchó un susurro en la piel suave del conducto de ventilación. «Estás en mi estela térmica». El humano miró hacia la pequeña rejilla que identificaba al orador como un termiano, una especie gaseosa que navegaba por calor. Firmas de calor. Mis disculpas, respondió dando un paso preciso de 2 metros a la izquierda. Mejor mucho llamado Zix. Conozco todos los caminos de calor en este bloque. Información útil si estás interesado en un comercio. Primer aliado potencial adquirido. El zumbido sonrió. ¿Qué considerarías un tipo de cambio justo para la inteligencia de la prisión? Evitar que los patrones de patrulla de la grieta interrumpen mis gradients de temperatura estropeen mis corrientes. Favoritas. Durante el día había mapeado cada rincón del bloque S a través de una combinación de la inteligencia de Zix, observación cuidadosa de las rotaciones de guardia y los patrones de comportamiento de los drones de limpieza. Los Kreis operaban en turnos de 7 su especie, número sagrado que dejaba brechas predecibles en su cobertura cada 3,7 horas. El caminante de las sombras, que se llamaban a sí mismos NX, demostró ser otra valiosa fuente de información. Incapaces de usar sus habilidades de caminar en las sombras debido a la restringencia de la luz en su lugar, intercambiaron secretos susurrados durante las comidas. La planta en el nivel 4 es un Benutian. Pensó que Vine NX le confió durante la distribución de pasta de proteínas. Absorbe recuerdos a través del contacto físico. Los guardias lo encontraron haciéndose pasar por el director ejecutivo de Stellar Dynamics después de digerir el verdadero. El humano archivó esta información mientras notaba cómo los Kreis siempre organizaban sus bandejas de comida en patrones geométricos perfectos. Incluso sus hábitos alimenticios se adherían a principios matemáticos. El quinto día trajo la inevitable confrontación. Un ejecutor de Kreis más grande que la mayoría, con cicatrices distintivas en su exoesqueleto, interrumpió su cuidadosa documentación de los puntos débiles estructurales del bloque celular. «Estás alterando la armonía». Hizo clic, cerniéndose sobre ella con 3 de sus subordinados organizándose en una formación de diamante perfecta detrás de él. «Tus movimientos no siguen los patrones sagrados». Es inquietante. O el humano levantó la vista de sus observaciones. ¿Serían estos los mismos patrones sagrados que dejan una vulnerabilidad en tu red de defensa cada 3,7 horas? O tal vez te refieres al punto ciego que crea tu formación exactamente a 2,3 m a tu izquierda. Ejecutor. Los ojos compuestos parpadearon en confusión y luego en rabia. Golpeó con precisión geométrica. Sus extremidades mejoradas se movieron en arcos perfectos diseñados para destrozar huesos. El humano se movió exactamente 2,3 metros hacia la izquierda. El golpe del ejecutor falló y, lo que es más importante, LLY. La interrupción de su formación provocó que 2 de sus subordinados chocaran. El humano había calculado el punto exacto donde su espaciado geométrico instintivo funcionaría contra ellos.
Fascinante, comentó mientras se agachaba para evitar otro golpe. Tu especie evolucionó utilizando la geometría sagrada como estrategia de caza. Correcto, pero eso te hace predecible. Por ejemplo, dio un paso a la derecha, luego a la izquierda y luego hacia adelante. Un patrón que alteró su sentido matemático innato. Los Crais en Force tropezaron, su coordinación destrozada por movimientos que desafiaban sus expectativas geométricas. Deténganse, el ejecutor chilló, mandíbulas chasqueando. Apuro, sus patrones están mal, no corrigió el humano dando un golpe calculado con precisión a una articulación ella había identificado como debilidad estructural. Solo están usando un sistema matemático diferente al que estás familiarizado con. La teoría del caos sigue siendo matemática. Después de todo, los ejecutores se retiraron arrastrando a su líder inconsciente, sus formaciones en desorden alrededor del bloque de celdas. Otros reclusos observaron con nuevo interés la firma de calor del Therion, ondeó con diversión de los respiraderos, e incluso la vid de pensamiento en el nivel 4 parecía inclinarse más cerca. Para el día 7 se habían formado 3 alianzas, más 2 bandas rivales, habían solicitado asesoramiento matemático, y el humano había calculado 47 rutas de escape diferentes, ninguna de las cuales planeaba usar. Después de todo, ¿por qué irse? Cuando las variables se alineaban tan perfectamente en la privacidad de su celda, agregó otra ecuación a su mental modelo de la prisión. La geometría perfecta de los Crais era su fuerza, pero también su debilidad, y ella era muy buena encontrando debilidades. La palabra viajaba rápido en el bloque 7, transportaba corrientes de calor y susurraba a través de las sombras. El humano que rompía formaciones geométricas, la piel suave que convertía las matemáticas en un arma, el terrícola que hacía tropezar a los Crais. Cada especie tenía su propio nombre para ella, pero todos tenían el mismo matiz de respeto. Cansado, ella comenzó a sostener lo que ella llamaba consultar en horas en el patio de ejercicios. El concepto de un consultor de prisión era lo suficientemente novedoso como para llamar la atención, pero fueron sus resultados los que construyeron su reputación. Los Mechid están interfiriendo. Mis frecuencias neuronales se quejan al ser cristalino, conocido como prisma. Mis pensamientos se dispersan como luz a través de una gema en el suelo. El humano miró los patrones de interferencia electromagnética visibles en las superficies refractivas de prisma. Intenta pararte exactamente a 7 metros de la pared norte en un ángulo de 30 grados. El edificio escudo de la prisión crea una resonancia armónica que debería coincidir con tu frecuencia natural. La palabra se extendió más. Vino buscando consejo. Un ejecutor de masa muscular gariano descubrió que sus tácticas de intimidación fallaban contra los Crais. El humano les enseñó sobre el apalancamiento y el momento angular, convirtiendo su volumen en una fuerza imparable que ni siquiera la precisión geométrica podía contrarrestar a los Crais. Perdieron 3 disputas territoriales en 2 días. El caminante de sombras, Enex, descubrió que al moverse en patrones específicos podían crear interferencias en su restricción de luz, no lo suficiente para escapar, pero lo suficiente para intercambiar mensajes entre bloques. La información se convirtió en moneda, y la tasa de cambio de los humanos era premium. Incluso el pensamiento Vine se estiró y extendió un zarcillo hacia abajo a través de brechas cuidadosamente calculadas en la seguridad. Los recuerdos que los consumo susurraron se desvanecen más rápido aquí. La atmósfera está de pie junto a la ventana occidental. El humano advirtió que las partículas de óxido en el aire pueden ser ionizadas por el sol poniente. Debería ayudar a preservar los patrones electroquímicos de los pensamientos absorbidos. Las hojas de Vine temblaron en gratitud. Otro aliado aseguró, pero fue su manejo de los Crais lo que realmente consolidó su posición después de la primera confrontación. Comenzó a aparecer cerca de su formaciones que se movían de maneras que parecían aleatorias pero que seguían principios matemáticos complejos más allá de su comprensión. Era una guerra psicológica calculada hasta puntos decimales. Tu especie, le explicó a un Crais más joven que se acercó a ella en privado, evolucionó usando la geometría sagrada como arte y supervivencia, pero nunca exploraste las matemáticas Noidian. Imagina lo que podrías hacer con la geometría hiperbólica. El joven Crais, a quien llamó F, se convirtió en su primer converso. Otros siguieron al humano. Introdujo conceptos como fractales y topología, expandiendo su visión del mundo geométrica rígida. Sus formaciones se volvieron más fluidas, más adaptables. Aquellos que adoptaron las nuevas matemáticas se encontraron a sí mismos ascendiendo a través de su propia jerarquía. El poder de la prisión. La dinámica cambió como ecuaciones que se reequilibraban. La célula humana se convirtió en un terreno neutral donde diferentes facciones podían encontrarse.
sus animosidades tradicionales suspendidas temporalmente por la curiosidad mutua. Incluso los guardias comenzaron a prestar atención, particularmente cuando ella mencionó casualmente como la integridad estructural de la prisión podría mejorarse utilizando principios avanzados de distribución del estrés. Has alterado to do. El ejecutor original de Kreis la confrontó nuevamente, pero esta vez con un tono diferente. Su patrón geométrico ahora incorporó variaciones sutiles que habrían sido heréticas semanas atrás. Nuestras formaciones sagradas han evolucionado. Ella completó como todos los buenos sistemas matemáticos deberían estabilidad a través de adaptación. Las mandíbulas de los ejecutores hicieron clic en lo que podría haber sido un acuerdo. Enséñanos más. Ella hizo, pero siempre con cuidado, siempre manteniendo el delicado equilibrio de poder que había calculado. Cada lección venía con condiciones. Cada pieza de conocimiento intercambiada por lealtad, recursos o influencia. Los termianos la manejaban. Controlaban el clima. La sombra Walker manejaba su red de inteligencia y la vid del pensamiento vigilaba desde arriba de sus tentáculos. Ahora, extendiéndose a través de raíces cuidadosamente planeadas, aparecieron armas en su celda, navajas hechas de bandejas de comida derretidas, garrotes improvisados hechos de drones de limpieza rotos. Los aceptaba todos con una sonrisa, pero nunca los usaba. Sus verdaderas armas eran los cuadernos llenos de cálculos que los guardias pretendían no ver y la creciente red de reclusos que debían su estatus mejorado a sus percepciones. El director se estaba poniendo nervioso. Zix informó a través de los respiraderos una noche. Tu influencia se extiende como una ola de calor. La humana asintió y agregó esta información a sus cálculos en curso. El director actuaría pronto. Otra variable se acercaba a su punto crítico. Ella había estado esperando esto. Lo había planeado desde el primer día. Que se preocuparan, respondió esbozando un nuevo conjunto de ecuaciones. La ansiedad altera el pensamiento lógico y prefiero que mis oponentes sean irracionales. Hace que sus movimientos sean más predecibles. Sobre ella, el cielo de color óxido de la puerta de Ragnar se volvió más profundo a carmesí. Y en las sombras del bloque 7, el poder continuó cambiando como números que encuentran su lugar en una ecuación elegante. El desafío llegó durante la segunda rotación de comidas entregada con toda la precisión geométrica por la que se conocía a los Kreis. Para Nexus, el líder del bloque entró en la cafetería rodeado de una forma octagonal. De sus seguidores más leales, la belleza matemática de su disposición habría sido admirable si no fuera tan predecible. Tu corrupción de nuestros patrones sagrados termina. Hoy Nexus anunció que sus mandíbulas hacían clic en el ritmo específico que señalaba a un desafío formal. Has vuelto a nuestra propia especie contra nosotros. Retorciste nuestras matemáticas sagradas con tus teorías del mundo sucio. La humana continuó comiendo su pasta de proteínas con precisión metódica. Interesante elección de tiempo, notó, aunque es posible que desees recalcular tu base de apoyo. Cuento a 3 de tus guardias parpadeando en binario Mealid. Están preguntando por las tarifas de protección de su familia. Los ojos compuestos de Nexus parpadearon. Los dos guardias se movieron incómodos, alterando el octágono perfecto. El humano había pasado semanas con NX susurrándoles sobre cómo sus pagos de protección estaban siendo robados respaldados por registros financieros proporcionados por el TH Viñes. Recuerdos absorbidos de un excontador. Se encuentran las patas delanteras de Nexus chocando contra la mesa de metal. Son geometrías, son perfectas. Nuestro orden es orden sagrado. El humano se puso de pie lentamente. Movimientos calculados para alterar su sensibilidad geométrica. Vamos a discutir el orden. Garian, has estado extorsionando trabajo en Waste Management. ¿Sabías que las partículas de desechos se acumulan en patrones geométricos? Fascinante cómo han estado organizando The Refuge para alterar tus formaciones sagradas durante el tiempo de patio. Murmullos ondearon por la cafetería. El Garian flexionó su considerable masa muscular. Ya no se molestaba en ocultar su sonrisa satisfechas. El humano les había enseñado sobre la distribución de partículas y la dinámica del flujo, convirtiendo su trabajo mundano en un arma. Nexus golpeó primero sus extremidades mejoradas moviéndose en arcos perfectos. Pero el humano había mapeado cada patrón de ataque posible basándose en los principios geométricos de CRA. Ella dio un paso exactamente donde sus matemáticas sagradas decían que no debería poder volver su propia perfección contra ellos. Tu problema, explicó. Agacharse bajo un golpe dirigido con precisión es asumir que la perfección significa estancamiento. Las matemáticas verdaderas están vivas, evolucionan. Se movió de nuevo y 3 guardias más rompieron la formación. Su instinto geométrico gritaba por lo incorrecto de sus patrones.
Los termianos habían ajustado los gradientes de temperatura exactamente como se calculó, haciendo que los exoesqueletos de los Krais fueran más frágiles en ciertos segmentos. La restricción de la luz de Walker estaba creando patrones de interferencia que interrumpían su coordinación visual. Incluso el pensamiento de Vine había contribuido. Sus zarcillos estaban dispuestos para proyectar sombras que rompían sus preciosas líneas geométricas. Todo aquí es matemática. La humana continuó. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más caóticos. La forma en que el sonido rebota en las paredes. El flujo de aire a través de los conductos de ventilación. El ángulo preciso necesario para interrumpir un exoesqueleto. Puntos de estrés. Cada palabra estaba puntuada por otro guardia que caía. Sus formaciones perfectas se desmoronan. Nexus Rod, abandonando la geometría por la fuerza bruta. Eres, solo una piel suave no puedes. Destruir un siglo de tradición sagrada, destruir no evolucionar si el lado humano. Avanzó su ataque con el mínimo esfuerzo. Pregúntale a tus seguidores sobre las nuevas formaciones que les he enseñado. Geometría sagrada combinada con la teoría del caos, patrones perfectos que pueden adaptarse y crecer. Los guardias restantes se miraron entre sí, sus mandíbulas chasquearon con incertidumbre. El humano había pasado semanas mostrándoles cómo incorporar la aleatoriedad en sus formaciones, haciéndolos más fuertes, más impredecibles. Muchos ya habían adoptado estos nuevos patrones al ver su efectividad. Tus propios guardias calculan en caos matemáticas. Ahora, dijo suavemente, ellos entienden que el verdadero poder viene de la adaptación, no de la adherencia rígida a viejos patrones. La cafetería se había quedado en silencio, cientos de especies diversas, observando la disolución del viejo orden. La red humana de aliados estaba lista. Garian, junto a las puertas, termianos en los respiraderos, mensajes de los caminantes de la sombra esparciéndose por los bloques y las vides. Zarcillos enroscados arriba, listos para absorber el recuerdo de este momento histórico. Nexus miró a su alrededor, viendo su mundo geométrico perfecto desmoronarse. Sus últimos guardias se habían alejado, formando nuevos patrones que fusionan la geometría sagrada con elementos caóticos. Los humanos, matemáticas. Ya habían ganado la elección, es tuya. Ella ofreció adaptarse o dar un paso atrás a las matemáticas. No les importa la tradición, solo respeta los resultados. Las mandíbulas de los líderes del bloque chasquearon una vez, dos veces, y luego bajaron en su misión. Enséñame, dijo Orgullo Waring, con curiosidad en su voz. El humano asintió, ya calculando las ventajas de mantenerlo como un lieutenant. Primera lección en caos. Teoría. Cada pequeño cambio afecta a todo el sistema, como un cambio de liderazgo en el bloque 7 se propagará por toda la prisión a su alrededor. El nuevo orden ya estaba tomando forma, patrones geométricos fluyendo y cambiando. Como ecuaciones vivientes, las redes humanas pulsaban con información, difundiendo las noticias a través de olas de calor. Sombras y cálculos susurrados. El bloque 7 tenía un nuevo líder y sus matemáticas reescribieron todo. La respuesta del director llegó 3 días después del cambio de poder. Los procesos atmosféricos artificiales comenzaron a ciclar más rápido, bombeando aire con una concentración ligeramente mayor de compuestos psicoactivos diseñados para hacer a los reclusos más agresivos. Una clásica estrategia de divide y vencerás que podría haber funcionado si el humano no hubiera analizado ya los sistemas de control atmosférico de la prisión. Una elección interesante, comentó al aire vacío, sabiendo que los sistemas de vigilancia lo detectarían, aunque tal vez quieras comprobarlos. Colectores de reciclaje atmosférico. Ciertos compuestos tienden a cristalizar a estas temperaturas a través de su red. Ella ya había dispuesto que el Garian colocara partículas de desecho en patrones específicos, creando barreras de filtración que volvían inertes los compuestos. El primer movimiento del alcaide había fallado. Antes de que comenzara, estás alterando el orden natural. El holograma del alcaide cobró vida. En su celda, su vexar y bioluminiscencia pulsan con rayos apenas contenidos. Esta instalación mantiene la paz a través de un caos cuidadosamente mantenido. Tu organización amenaza todo. La teoría del caos sigue siendo matemática. El humano respondió con calma, y tu definición de paz parece involucrar bastantes empresas secundarias generadoras de ganancias. Las mafias de protección. Las operaciones de contrabando. Los anillos de apuestas de gladiadores. Los parches del alcaide. Brill eran alamedos. El humano sonrió, sabiendo que el pensamiento Vine había absorbido recuerdos de docenas de dioses corruptos, creando un mapa completo de las operaciones ilegales de la prisión. El bloque 7 es solo el comienzo. El alcaide hissed. Estoy transfiriendo a las bandas de la muerte y PYXY del bloque 3. Veamos cómo manejan tus matemáticas a los berserkers que respiran plasma.
La sonrisa humana se ensanchó ligeramente. ¿Te refieres al peroxano cuyas firmas de calor han sido alteradas por los berserkers colocados estratégicamente? Fugas de refrigerante. Es sorprendente cómo los drones de mantenimiento pueden ser reprogramados con unas pocas ecuaciones bien ubicadas. El anuncio de transferencia llegó de todos modos. Los guardias con equipo antidisturbios comenzaron a arrear a Pyrox y reclusos hacia el bloque. El humano observó a través de las transmisiones de cámara a las que NX había obtenido acceso. Contando segundos y calculando trayectorias, ahora susurró en el sistema de ventilación los termianos. Ajustaron los gradientes de temperatura exactamente como estaba planeado. El Peroxan, sensible a los cambios térmicos, encontró que su generación de plasma interrumpió la red de Shadow Walker. Había difundido la noticia de la corrupción del alcaide a cada bloque respaldado por él. Pensamiento absorbió evidencia en lugar de un motín. El alcaide tuvo una revolución. Tus propios guardias están girando. El humano informó el holograma del alcaide mientras sonaban las alarmas. Están bastante molestos por descubrir cuánto de su paga de riesgo has estado robando. Los mechs proporcionaron registros financieros bastante detallados. La bioluminiscencia del alcaide se volvió casi cegadora. Has puesto toda mi prisión en mí. No, el humano corrigió. Tú lo hiciste tú mismo. Solo les mostré las matemáticas bloque por bloque. La estructura de poder de la prisión se reajustó. Los guardias que habían sido parte de la corrupción se encontraron rodeados de reclusos y colegas que sabían exactamente lo que habían hecho. Aquellos que se habían mantenido limpios cambiaron rápidamente de bando. Su lealtad a un sistema corrupto se evaporó cuando se les presentó una prueba de su podredumbre. El equipo de inspección de la Federación estará aquí en 6 horas. El humano notó casualmente algo sobre pistas anónimas sobre corrupción institucional. Espero que sus libros estén en orden. El holograma del director parpadeó frenéticamente. ¿Qué quiere? Nombre de su precio. La humana se paró. Sus movimientos calcularon para interrumpir los sistemas de rastreo de los hologramas. Quiero tener todo. Necesito una red de aliados, el control del bloque 7 y suficiente evidencia para asegurar que el próximo director esté más inclinado a las matemáticas. A su alrededor, la prisión se transformó. Las jerarquías rígidas colapsaron y fueron reemplazadas por un nuevo orden basado en el beneficio mutuo y los equilibrios de poder cuidadosamente calculados. La red de humanos se hizo más fuerte al incorporar tanto a los reclusos como a los guardias en un sistema donde los intereses de todos se alineaban a través de ecuaciones matemáticas precisas. Imposible. El director susurró. Las transmisiones de seguridad mostraron que su último guardia leal se rendía. Eres solo un humano. Un humano que entiende que cada sistema, no importa cuán caótico sea, sigue patrones. Incluso la corrupción tiene sus ecuaciones. Se volvió para enfrentar al holograma directamente. Los investigadores de la Federación encontrarán todo. Malversación de fondos. Los experimentos ilegales. Los disturbios organizados para justificar aumentos de presupuesto. Todo. El holograma desapareció cuando sirenas distantes anunciaron la llegada de las naves de la Federación. El zumbido regresó a sus cálculos. Ya estaba planeando la siguiente fase. La prisión necesitaría una reestructuración después de la investigación. Nuevos sistemas, nuevos balances, nuevas ecuaciones. Para resolver al final ni siquiera había sido difícil, solo otro problema resuelto a través de una cuidadosa aplicación de matemática, psicología y la comprensión de que cada ser, ya sea guardia o prisionero, seguía patrones predecibles cuando se le proporcionaban las variables correctas. La investigación de la Federación duró exactamente 72 horas 14 minutos y 23 segundos. El humano contó cada momento observando las ondas de cambio propagarse por el sistema penitenciario como olas en una ecuación perfectamente calculada. Las noticias viajaban rápido en el inframundo galáctico. La puerta de Ragnar, la infame guarida del lobo, se había transformado. El corrupto alcaide se enfrentó a 300 años en una cámara de aislamiento cuántico. La mitad de la fuerza de guardia estaba bajo investigación y en el centro de todo estaba un humano armado con nada excepto matemáticas y precisión metódica. Te están llamando la calculadora. Zix susurró a través de los conductos de calor. Firmas bailando con diversión, el que convirtió la guarida del lobo en un laboratorio de caos aplicado. Teoría. La reputación del humano creció con cada pasando los días. Se difundieron historias de cómo convirtió la prisión más peligrosa de la galaxia en un complejo experimento de matemáticas sociales. A los Krais ahora se les enseñaba su geometría sagrada integrada con la teoría del caos de la Tierra, creando formaciones que se adaptaban y evolucionaban. Los piroyanos habían aprendido a modular su respiración de plasma usando
Ecuaciones termodinámicas que ella había desarrollado, incluso los guardias que se quedaron se habían adaptado. A su nuevo orden encontraron sus trabajos más fáciles cuando trabajaban con el sistema en lugar de contra la seguridad. Aumentó a medida que los reclusos se enfocaban en el desarrollo personal en lugar de las luchas de poder constantes. Las matemáticas de los humanos habían demostrado que la cooperación correctamente calculada era más rentable que el conflicto. Las otras prisiones se están poniendo nerviosas. NX informó a través de su red de sombras. 3 guardias de la instalación ya han renunciado. Dicen que si un humano pudiera reorganizar la guarida del lobo. Ella sonrió. Agregando estas variables a sus cálculos en curso, el miedo es solo otra ecuación. Resolver por respeto, multiplicar por capacidad, dividir por previsibilidad del pensamiento. Los zarcillos de las vides ahora se extendían por cada bloque, reuniendo información y difundiendo conocimiento bajo su guía. Había aprendido a procesar y catalogar los recuerdos. Se convierten de manera más eficiente en una base de datos viviente del conocimiento colectivo de la prisión. Un mes después de la investigación, llegó el nuevo director. Un aloriano pragmático que comprendió el valor del orden matemático. Echaron un vistazo a la operación sistematizada de la prisión y tomaron una decisión calculada. El puesto de asesor que ofrecieron fue de ayuda para mantener el sistema que han construido. La Federación está interesada en implementar programas similares en otras instalaciones. El humano consideró la oferta con la misma precisión. Se aplicó a todo lo que era aceptable bajo determinadas condiciones. Mi red permanece intacta. Mis algoritmos continúan sin modificarse. Y quiero tener acceso a las matrices computacionales de la Federación. La noticia de su ascenso se extendió como una onda expansiva calculada. El humano que pasó de prisionero a corredor de poder, que convirtió la guarida del lobo de un campo de batalla caótico en una obra maestra matemática de ingeniería social. El depredador máximo que cazaba con ecuaciones en lugar de cláusulas. Otros directores de la prisión vinieron en busca de asesoramiento. Cada reunión estaba cuidadosamente organizada para reforzar su reputación. Resolvería problemas sociales complejos con unos pocos cálculos breves. Predecir patrones de disturbios antes de que formado identifica la corrupción. A través del análisis estadístico, has cambiado todo. El ex líder de Crysis Nexus observó durante una de sus sesiones estratégicas. Nuestra geometría sagrada fue solo el comienzo, ¿no es así? Todo es matemática, ella respondió. Viendo las transmisiones de vigilancia de la prisión que muestran la intrincada danza de varias especies que viven y trabajan. ING en calculado. Poder de armonía, sociedad, rehabilitación, todas son solo variables en una ecuación más grande. La Junta de Prisiones de la Federación celebró una sesión de emergencia. Los informes mostraron tasas de violencia drásticamente reducidas. Mayor éxito de rehabilitación y uso más eficiente de los recursos dondequiera que se implementaron sus métodos. No podían entender cómo un humano había logrado lo que siglos de sabiduría convencional no habían logrado hacer. Ella no es solo un depredador máximo. Un miembro de la Junta señaló que ha creado un ecosistema completamente nuevo en su oficina con vista a los patios de la prisión. La humana continuó sus cálculos. La guarida del lobo había sido solo el comienzo, una prueba de concepto para sus teorías más grandes sobre matemáticas sociales y caos controlado. Otras instalaciones ya estaban adoptando sus métodos, extendiendo su influencia por todo el sistema penal de la galaxia. Zix ahora oficialmente. Su asesor de sistemas ambientales ondeó de diversión en la esquina. No está mal para una piel suave que comenzó en una celda. La celda fue solo la primera variable, respondió agregando otra ecuación a sus modelos en constante crecimiento. Todo lo que siguió fue matemática simple debajo de los reclusos y los guardias se movían en patrones complejos que habrían parecido aleatorios para los observadores externos, pero seguían principios matemáticos precisos. Había calculado que los Crysis realizaban sus formaciones geométricas evolucionadas. Los termianos regulaban los gradientes de temperatura según sus ecuaciones y el pensamiento. Las enredaderas zarcillos wow a través de todo. Recopilando datos para cálculos futuros. Había entrado en la guarida del lobo como presa y emergió como algo completamente nuevo. Un depredador máximo que cazaba. Con matemáticas controladas a través de cálculos y gobernado a través de la teoría del caos aplicada con precisión. La prisión más peligrosa de la galaxia se había convertido en su laboratorio y cada recluso, guardia y administrador era parte de su continuo experimento en perfección matemática.